Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos una nueva semana y estar compartiendo un nuevo programa de Vida Sana. En esta oportunidad hablar acerca de un tema que creo que quien alguna vez no ha tenido algún problema de trastornos digestivos. Creo que todos en algún momento a lo largo, antes o temprano de nuestra vida llegamos a tener. Y millones de personas padecen este tipo de trastornos en el mundo. Para que ustedes tengan una idea, algunos de estos trastornos son colon irritable, tránsito lento, pesadez, gastritis, distensión abdominal, entre otros. Y podemos hablar muchísimo de este tema. El síndrome de intestino irritable afecta entre un 12 y un 15% de la población en países europeos y en nuestro país llega a un 11%. Para hablar acerca de este tema tenemos el honor, el placer de recibir al profesor Henry Cohen, profesor grado 5 de la Facultad de Medicina. Él además es presidente de la Organización Mundial de Gastroenterología. Sí, un uruguayo presidente de esta organización. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del programa. No, para mí es un gusto estar acá y le agradezco mucho que se haya acordado de nosotros. Siempre es importante estar en comunicación con la población de nuestro país, ¿verdad? Doctor, les propongo comenzar hablando acerca de la gastritis, ¿no? Perfecto. Que siempre te dicen o leve o crónico. Bueno, ¿qué es? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Y qué tratamiento hacer, doctor? Claro. Cuéntenos. Bueno, primero le voy a decir que todo lo que usted mencionó perfectamente bien al principio, yo lo englobaría en lo que son los trastornos funcionales digestivos, porque es el gran título que le podemos poner a todo lo que usted dijo perfectamente bien. Y ahora va a venir quizá la primera desilusión, la gastritis. La gastritis es algo que los médicos hemos llamado mal y hemos educado mal a la población, porque cuando nosotros decimos usted tiene una gastritis, le estamos diciendo algo que no es perfectamente correcto. El señor tiene síntomas y nosotros como médicos no podemos decir si tiene una gastritis. Ni siquiera lo podemos decir, como dije, ni por los síntomas, ni por una placa, ni siquiera por una endoscopía. Recién lo podríamos decir si hacemos una biopsia y el patólogo lo estudia en microscopio. Quiere decir que lo primero es una deformación provocada por nosotros los médicos que hacemos un diagnóstico incorrecto. El paciente tiene síntomas, no viene a ver, puede tener ardor en la boca del estómago, puede tener dolor, puede tener un poco de hinchazón después de comer en la parte superior del abdomen, puede tener una plenitud precoz, una saciedad rápida. Y eso, entonces el paciente que viene a vernos, nosotros le decimos que tiene una dispepsia. Esa es la manera correcta, es un trastorno de la digestión y que entra dentro de ese gran capítulo de los trastornos funcionales, que son situaciones que no amenazan la vida del paciente, pero sí son situaciones que amenazan su calidad de vida y que por lo tanto tenemos que diagnosticarlo correctamente e indicarle un tratamiento lo más rápidamente posible. Bien, eso para aclararlo. ¿Cuáles son las causas que provocan este tipo de trastornos? Y son múltiples. Por ejemplo, la causa más frecuente es la infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Esa es una bacteria que coloniza la mitad de la población mundial. En Uruguay hay trabajos publicados hace algunos años que llegan a una cifra de 46%. Quiere decir que 1 de cada 2 uruguayos prácticamente tienen esa bacteria en el estómago. A algunos les dará síntomas y a otros no. A todos los que la tienen en algún momento le van a provocar gastritis. Al 10% de los que tienen esa bacteria a lo largo de su vida le puede dar una úlcera en el estómago o en el duodeno. Y al 1%, a muy poquitos, le puede dar hasta un cáncer de estómago si vive el tiempo suficiente y tiene una bacteria suficientemente agresiva para producir eso. Quiere decir que la causa más importante es la infección por Helicobacter pylori. Es fácilmente diagnosticable, hoy en día la podemos diagnosticar por un test absolutamente no invasivo, de respirar simplemente en un tubito y en 10 minutos sabemos si es positivo o negativo, con lo cual el médico puede pasar inmediatamente al tratamiento, que será un tratamiento con antibióticos y una sustancia inhibidora del ácido durante por lo menos 10 días, un tratamiento bastante pesado, en el cual puede tener efectos secundarios, pero en general es tolerable y tiene un porcentaje de éxitos que excede el 80% seguramente. Esa es la causa más frecuente. Después hay otras causas que pueden estar vinculadas a tomar medicación agresiva, por ejemplo, antiinflamatorios, aspirina, antirreumáticos, analgésicos, ¿verdad?, que pueden dañar la mucosa gástrica y producir síntomas en el paciente. Por eso mandan también incluso los protectores gástricos, ¿no? Exactamente. En ese caso. Y ya hay sustancias teóricamente agresivas que vienen combinadas
con protectores gástricos. Y después que están las situaciones que se manejan diariamente. ¿El estrés me influye en esto? ¿Lo que como me influye en esto? Sí, le influye, porque si usted está estresada, va a tener mayor sensibilidad a la aparición de los síntomas, ¿verdad? Pero no va a ser la causa de su dispepsia estar estresado, sino que va a facilitar que tenga más síntomas. Si come pesado, si come, no sé, un chivito con papa frita, seguramente, y tiene una dificultad para hacer la digestión, se va a sentir peor. Claro. Se va a sentir peor. Quiere decir que los hábitos alimentarios y los hábitos dietéticos en general y los buenos hábitos de vida ayudan a disminuir estas situaciones. Fumar hace mal, obviamente también para el estómago, y hay una serie de situaciones que se pueden aplicar a todos los trastornos funcionales digestivos. Lo que tiene que ver con la gastritis, ¿tenemos una prevalencia importante en nuestro país o no? ¿Cómo estamos respecto al exterior de gastritis? Bueno, si comparamos cifras, dado lo que usted decía de esta bacteria, era una cifra bastante impactante, sí, ¿no? Uno de cada 2 uruguayos. Volviendo al tema de la dispepsia, en Estados Unidos se calcula que un 25% de la población tiene dispepsia, ¿verdad? Otros trastornos funcionales, como dijo usted, en Uruguay hay un trabajo también de nuestra cátedra de hace algunos años de 11%. Acabamos de publicar un trabajo, primer trabajo que estudia a todo el país para ver la prevalencia, la frecuencia de aparición del reflujo gastroesofágico, que es otro trastorno muy importante y muy frecuente en Uruguay, y tenemos una población intermedia de alrededor de 7-8% con reflujo en todo el país. Quiere decir que Uruguay no escapa a lo que es el mundo occidental. Los trastornos funcionales digestivos son muy frecuentes y es seguramente la causa más frecuente por la cual un paciente consulta al gastroenterólogo. ¿Van a aumento estos tipos de trastornos en nuestro país, los trastornos digestivos? Sin ninguna clase de duda. Están en aumento los trastornos funcionales digestivos. Y después yendo al intestino irritable, que era el otro tema que usted me preguntaba, así como esto sucedía a nivel del estómago, esto sucede a nivel del colon, del intestino grueso, ¿verdad? Son trastornos en los cuales el paciente se presenta con síntomas que van a alterar su tránsito intestinal. Puede ser, por un lado, a predominio de estar estreñido, constipado, por otro lado, predominio de la diarrea, con todo lo intermedio que puede haber, y además tiene dolor o molestias abdominales, pero que tienen que presentarse durante el tiempo, en forma prolongada. Si usted come hoy algo y le cayó mal, por más que tenga dolor de barriga, como decimos normalmente, y tenga diarrea, eso no es un intestino irritable, eso es algo que le pasó hoy. Tiene que tener una presentación en el tiempo bastante prolongado para que nosotros podamos ser, porque es un trastorno funcional, crónico, en la cual en la causa puede haber diferentes factores involucrados que pueden ir desde un trastorno en la sensibilidad del colon, ¿verdad? Un trastorno en la motilidad, o sea, en cómo se contrae el intestino, hasta a veces puede encontrarse en el antecedente del paciente que él ha tenido una infección intestinal, una gastroenteritis tan comunes en nuestro país, sobre todo en la época que acaba de pasar del verano, y que el paciente posteriormente queda como consecuencia de esa agresión con un síndrome de intestino irritable, o sea, con una situación más crónica, más prolongada. Doctor, ¿cómo tratar cualquiera de los dos casos? No hay una cura inmediata, no hay una medicación que nos diga, bueno, yo voy, compro esto en la farmacia, el doctor me lo recomienda y ya ese tema ya lo tengo solucionado. ¿Son hábitos, es decir, cambiando hábitos y además qué? De ninguna manera hay tratamientos, lamentablemente, siempre uno quisiera tener un tratamiento más o menos mágico para curar a todos los pacientes rapidito. Pero lo primero que tenemos que hacer es decirle al paciente, usted tiene algo. Lo peor que podríamos hacer es decirle, usted no tiene nada, que es una costumbre que a veces los médicos tenemos, cuando no hay una enfermedad orgánica, concreta, que amenace la vida del paciente. Y yo no veo nada acá en los análisis, que exacto, porque los análisis no dan nada, están excelentes su acotación. Los exámenes dan normales y al final uno queda con el diagnóstico de este trastorno funcional. Entonces le decimos, usted sí tiene algo, tiene un trastorno funcional, le explicamos de qué se trata, explicamos cuáles son las causas que pueden desencadenarlo o empeorarlo y cómo tratarlo. Y nos hacemos cargo de ese algo que tiene el paciente, que es el trastorno funcional, ¿verdad? Y luego viene, como hablamos antes, los cuidados dietéticos y de los hábitos alimentarios. Si fuma, le pedimos que no fume, si no hace ejercicio, le pedimos que lo haga. Para si come muy mal, corregimos el hábito dietético de acuerdo a las condiciones del paciente.
No es lo mismo un paciente con un síndrome de intestino irritable a forma constipante que uno a forma diarreica, no le vamos a hacer la misma dieta a los dos. Y luego también tenemos algunos medicamentos que han ido cambiando a lo largo del tiempo y que son muy útiles. Desde algunos que cabalgan entre lo que son medicamentos y factores nutricionales, como son los probióticos, que hay algunos que han sido ya aprobados por la FDA, o sea, el organismo americano que aprueba los medicamentos para el intestino irritable, de muy buenos resultados y absolutamente inocuos, hasta medicamentos clásicos, digamos, los que se compran en la farmacia, que van a atacar los diferentes síntomas que tiene el paciente, pero no van a curar la enfermedad porque todavía no sabemos exactamente cuál es el mecanismo más íntimo que causa esta enfermedad o estas enfermedades. Y por suerte también la investigación médica avanza y tenemos en el horizonte cercano, ya aprobados en países más desarrollados, algunos nuevos medicamentos para el intestino irritable, ¿verdad? Ya sea para cualquiera de las dos formas de presentación que hablamos antes, que seguramente en los próximos tiempos van a estar en el país, y algunas sustancias que fueron aprobadas o que fueron ya incorporadas al mercado uruguayo en los últimos 2 o 3 años, que también van a permitir tratar algunas formas de síndrome de intestino irritable en forma más eficiente. Doctor, tenemos poco tiempo. Quiero preguntarle, no quiero cerrar el tema sin tocar la parte emocional. En esto que creo que es todo lo que es el aparato digestivo tiene muchísima relación con los nervios y la parte emocional creo que tiene un peso importante. Claro. En todo esto y este tipo de trastornos. ¿Qué me puede decir? Y que tiene toda la razón y que las emociones nunca las podemos dejar aparte en ninguna consulta médica. Ya sean trastornos funcionales o trastornos orgánicos, el gastroenterólogo y el médico, cualquier médico tiene que tener en cuenta de que el paciente tiene sus emociones, que tiene su familia, que tiene sus sentimientos y que están involucrados de una manera o de otra, ya sea ayudando a provocar la enfermedad o como consecuencia de la enfermedad las emociones del paciente van a estar afectadas. En este caso en concreto, a veces nos valemos de consultas con psicólogos cuando es necesario o inclusive, me viene ahora a la memoria, experiencias muy interesantes hechas inclusive en Argentina, en Inglaterra y en España, de hipnosis para el intestino irritable, tratando justamente de hacer aparecer situaciones de la vida emocional del paciente para poderla superar y con relativamente buenos resultados. Hay experiencias en acupuntura también para el intestino irritable, también con bastante buenos resultados. Y bueno, nosotros no podemos dejar nada de lado. Lo primero es hablar con el paciente. A veces nos manejamos con algún tipo de medicación en primera instancia los gastroenterólogos. Y muchas veces tenemos que avanzar más e ir al psicólogo porque se ha demostrado en trabajos muy bien realizados, en los cuales se ha respetado mucho la privacidad del paciente, que muchas veces atrás de un síndrome de intestino irritable severo hay situaciones de estrés muy importante, de abuso, ¿verdad?, de acoso, y esa situación el médico en general o el gastroenterólogo no está preparado normalmente para enfrentarla y requiere realmente de mucho más que una consulta para poder llegar a eso. Y cuando se llega a conocer esa situación en un paciente muy traumático, es un nuevo estrés y requiere darle un apoyo porque no podemos dejar al paciente con sus emociones muy revividas y sin una solución. Sin una contención. O sea que este tipo de trastornos puede traer muchas cosas, obviamente, de la vida cotidiana que quizás la gente piensa que tiene resuelto o no en mayor medida. Puede ser solo la punta de un iceberg para comenzar a trabajar entonces con el paciente y requiere muchísima atención. Me quedé igual con una de las cosas que usted dijo al principio respecto a la importancia de que los gastroenterólogos hagan un buen diagnóstico. Digamos, mea culpa de cómo, porque esto uno está acostumbrado a escuchar varios casos en la vida de gente que va y dice, bueno, no tiene ningún resultado y bueno, no se manda medicación porque es una gastritis que es muy leve y genera muchas complicaciones para la gente, ¿no? Creo que eso es importante, tratar de tener un poco de apertura tanto de médicos como de la gente para encontrar una solución a este tipo de trastornos, ¿no, doctor? Lo que pasa es que a veces el diagnóstico tiene sus trampas, porque estamos muy apurados para hacer un diagnóstico, cuando en realidad nadie nos tiene que correr para hacer un diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico en el momento correcto, y le decimos a los pacientes, como dije antes, cosas. Entonces, viene un paciente a verme y me dice, yo
tengo una gastritis crónica de hace 25 años. Entonces parece que tuviera un cartelito acá, gastritis crónica, que no lo tiene acá, lo tiene adentro de su cabeza. Entonces se cree que tiene una cosa horrible y en realidad no tiene nada, porque gastritis crónica es un diagnóstico que alguien hizo mirando al microscopio y que no tiene ninguna correlación con los síntomas del paciente en general. Entonces, primero hay que hablarle al paciente, hay que dedicarle tiempo. Los médicos lamentablemente en Uruguay no tienen tiempo para dedicarse, pero no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema. Entonces hay que dedicarle tiempo, hay que interrogarlo adecuadamente, hay que examinarlo adecuadamente y hay que hablarle, hay que decirle cómo son las cosas de verdad. Se terminó la medicina paternalista. Tenemos que hacer una medicina en la cual el paciente y el médico estamos exactamente al mismo nivel, tenemos que ponernos en la cabeza de él y de su familia y tratar de ayudarlo lo más posible. Doctor, ha sido un placer realmente que nos haya acompañado esta noche y que haya estado con nosotros. Seguramente lo vamos a estar convocando en otra oportunidad para estar hablando de algún otro tema. Siempre va a ser un gusto. Muchas gracias. Yo los invito a hacer una pausa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico vidasana@canal20.com.uy. Después de la pausa estaremos hablando acerca del cuidado y la salud de los pies. Ya regresamos.